Estados Unidos no ha vendido el país. En los Estados Unidos no hay ninguna empresa pública. Todas las empresas son privadas y nadie piensa que se vendió el país. Y el hecho de que en Venezuela haya inversionistas privados nacionales venezolanos, ¿cómo que vendió el país? Es que no son tan venezolanos ellos como un ministro. Es que no son tan venezolanos ellos como el presidente de la República. ¿Por qué les van a quitar sus propiedades como pasó aquí en el estado Bolívar con esta empresa distribuidora de alimentos y distribuidora de productos agrícolas que la expropiaron y ahora es una situación muy complicada y muy difícil la que estamos viviendo? Entonces yo creo que es muy importante que no necesariamente porque las cosas dejen de estar en manos del Estado es que se vendió el país, por el amor de Dios. Y eso es lo que han entendido los tigres asiáticos y por eso esos países han prosperado tanto. Nos vamos a ir un corte y al regreso, doctor Fernández, vamos a hablar sobre la MUD. Yo creo que es bien importante porque cuando una conversa con la gente del pueblo, que esos son los que van a votar y esos son los que al final deciden si te pongo o no te pongo, si te doy la responsabilidad de estar al frente de una institución como lo es Venezuela, ellos consideran que no tienen un proyecto de país, no hay un proyecto de Venezuela. Al regreso, seguimos conversando. Bueno, vamos a tocar en este segmento lo de el movimiento de la unidad democrática, porque evidentemente no podemos obviar. Ya hemos conversado bastante sobre lo que debe ser la nueva Venezuela, lo que debe ser Venezuela y la responsabilidad que nosotros debemos tener como venezolanos, porque la Venezuela no progresa si nosotros no ponemos nuestro granito de arena, si no hacemos un esfuerzo, porque riqueza tenemos muchísimo. Quisieran muchísimos países tener las riquezas tan concentradas como las que hay en nuestro país, que tenemos oro, tenemos minerales, tenemos, pero de todo lo que nos hace falta, de lo que usted decía, educación e inversión, invertir más en la educación. Vamos a hablar de política. Yo no sé si usted está interesado en ser presidente de Venezuela. Hay muchos que quieren ser presidente de Venezuela. Ya ustedes saben cuántos candidatos. Y cuál es ese compromiso que debe tener ese candidato que salga del movimiento de la unidad democrática para con Venezuela, que sea primero honesto con él, porque si no hay honestidad en nosotros mismos no podemos dar honestidad a los demás para lograr lo que ustedes quieren lograr. Y mira, poder competir con un líder que eso es indiscutible como Chávez. Es muy interesante que hayas agregado este comentario final, porque efectivamente la primera condición que tiene que tener la persona que liderice el proceso de cambio tiene que ser una persona con suficiente formación, preparación, capacidad, resiedumbre para el debate electoral que va a haber con el candidato del gobierno, que ya sabemos quién es. Entonces, el candidato que tengamos que escoger es una persona que tenga con qué debatir, ojalá con mucha altura y con mucho patriotismo, con el otro candidato que es el presidente de la República. Cosa que, por cierto, a mí no me gusta que el presidente de la República sea candidato, porque entonces se confunden los dineros públicos con los dineros de la campaña, y yo creo que la reelección no ha sido nunca buena para el país. Pero segunda cosa, el presidente tiene que ser el candidato tiene que ser un buen presidente, un hombre bien equipado para ser presidente. ¿Qué significa ser presidente de Venezuela? 5 cosas que las voy a tratar de desarrollar rapidito. Lo primero es que tiene que ser jefe del Estado. ¿Y qué significa esto? Debe ser el factor de unificación del país. El presidente no puede ser un factor de división, de sembrar odio, de insultar a algunos venezolanos. No, tiene que ser presidente de todos los venezolanos. Segundo, debe ser jefe del gobierno, además de jefe del Estado.
En algunos países el jefe del Estado, por ejemplo en España, es el rey de España y no está metido en el gobierno. Hay un primer ministro. En Venezuela se confunden las dos cosas, jefe de Estado y jefe de gobierno. Ahora, no es fácil ser jefe de gobierno en la transición. ¿Cuál es la diferencia, doctor? En los regímenes, digamos, de un jefe de Estado y un jefe de gobierno. El jefe de Estado se supone que debe ser alguien que está colocado por encima de la política diaria, que debe ocuparse de unir al país. En el caso venezolano, de acuerdo con nuestra constitución, nuestro sistema político de siempre, el presidente no solo es jefe del Estado, sino también jefe de gobierno, o sea que sí está metido en el manejo de la administración pública. Va a ser difícil gobernar el país después del cambio porque vamos a cambiar al presidente, Dios mediante, pero la Asamblea va a ser la misma, el Tribunal Supremo va a ser lo mismo, de modo que el próximo gobernante va a tener que tener mano izquierda para manejar una situación muy difícil y promover consenso. Tercero, el presidente es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. ¿No? Que cuando nosotros vayamos a elegir nuestro candidato, tenemos que pensar que tiene que ser una persona con autoridad política, intelectual y moral para ejercer la jefatura de una institución. ¿Y cómo se calibra eso? Pues eso es lo que tenemos que observar a los personajes. ¿Sabe cómo? Invitándolos aquí a este programa y lo invitan al otro de más allá y al otro de más allá y que los aspirantes presenten sus puntos de vista y el pueblo, que es muy sabio, estará observando y dirá, caramba, este lo veo que está preparado para esto, este a lo mejor no lo veo suficientemente calificado, hay que ponderar, por ejemplo, el carácter, la firmeza, la preparación, etc. Pero los generales tienen que tener enfrente a un señor que tiene que inspirarles respeto, porque él va a ser el comandante de ellos. Hay una cuarta cosa, que es que el presidente es el conductor de la política internacional del país. Y por cierto que Venezuela en este momento tiene problemas internacionales muy serios. Ya incluso hasta amonestaciones y preocupación en el mundo por el rol de Venezuela en la política internacional. El próximo presidente debe tener capacidad para conducir al país y lograr prestigio para Venezuela y confianza en Venezuela de la comunidad internacional. ¿Y de los candidatos de la MUD, a quién ve usted con estas condiciones? Los estoy estudiando. Es decir, que todavía no... No, faltan bastante tiempo. Primero que no sé, cuando veo las listas digo, aquí no están todos los que son, ni son todos los que están. Ahora, ¿cómo hacer para los que no están, estén? En los meses que vienen estarán. Cuando vaya avanzando el tiempo, se van a ir perfilando las figuras. A mí no me angustia mucho que en este momento sean muchos nombres, pero eso se va perfilando progresivamente. Y lo último es que el presidente es el jefe de la hacienda pública, así lo dice la Constitución, o sea, el conductor de la política económica. Y nosotros estamos sufriendo enfermedades económicas muy serias, como por ejemplo la inflación. Eso sí no lo podrá negar el señor Giordani, que tenemos la más alta inflación de todos los países de América Latina. Pero ¿por qué, señor, si el petróleo está a $100? ¿Por qué vamos a tener nosotros estancamiento económico y vamos a tener inflación? Eso no hay derecho. Entonces, algo están haciendo ustedes mal, señor. El debate electoral debe permitir que el gobierno tome conciencia de que algo está haciendo mal y lo rectifique, y eso sería bueno para el país, o que el pueblo venezolano diga, bueno, vamos a elegir un nuevo equipo, ya este equipo tiene 10 años o 12 o 13 en el poder, vamos a hacer funcionar la alternabilidad republicana. Se nos están presentando candidatos muy meritorios, porque no puede ser que en un país no haya sino una sola persona que pueda ejercer la presidencia de la República. Hay un menú, hay hay una interrogante, me disculpa que le interrumpa. No. En los análisis, porque el programa se llama Entre Líneas, porque a mí me gusta mucho ver entre líneas, leer entre líneas, ¿no? Y dentro de la comunidad siempre hay este interrogante: ¿por qué una persona que quiso ser diputado y que está en la Asamblea Nacional quiera hoy salirse como diputado para irse a candidato a la presidencia de la República? Y no hay mucho acuerdo en eso.
Mira, yo creo que es legítima la preocupación. Si alguien le pidió al electorado, yo quiero sus votos para ser alcalde, y al día siguiente que llega a la alcaldía está pensando cómo salta para otra responsabilidad, eso no me parece que es serio con el electorado. Si yo hice una gran campaña para que me eligieran diputado a la Asamblea Nacional y al día siguiente, en lugar de estar trabajando... Pero hay muchos de ellos que quieren... Hay muchos de ellos. Y también se aplica al tema de los gobernadores. Yo creo que los gobernadores tienen que pensar con mucha seriedad cuál es el nivel de compromiso que él tiene con su estado. Yo estoy trabajando en mi estado, estoy desarrollando una actividad, debo pensarlo bien, muy bien, antes de salir de allí a ofrecer. Por ejemplo, Pérez Viva, él anda haciendo un recorrido por toda Radonsky, y son gobernadores, y de pronto su estado se está cayendo, pero cayendo en el sentido de las lluvias. Y entonces una dice, bueno, si él es gobernador del estado, está candidateado, quiere ser presidente de la República y resulta que están en un estado de emergencia y se va a recorrer el país, puede tener credibilidad. Es un tema preocupante. De todas maneras, yo confío en la seriedad de los gobernadores que ponderen, y si deciden postularse, debe ser que llegaron a la conclusión de que pueden ayudar a su estado más desde la presidencia, si es que la conquista. Conozco también muchos casos, por ejemplo, el señor Arias Cárdenas o el señor Manuel Rosales o mi amigo el doctor Osvaldo Álvarez, que dejaron la gobernación del Zulia para ser candidatos y al final terminaron sin una cosa ni la otra. Un mensajito. Rapidísimo, sí. Gracias, Norma, por esta invitación, y Venezuela tiene futuro. Amor por Venezuela, eso es lo que tenemos todos que poner y el país será mucho mejor de lo que es actualmente. Bueno, y a usted muchísima suerte. Gracias. Muchísima suerte. Gracias. Si decide ser candidato, si va a postularse para esta contienda del 2012. Nos vamos a un corte.